Muy bien, nos encontramos en este caso con el doctor Facundo Corbalán, que es psicólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, doctor en educación, y lo decíamos, ¿no? Especialista en infancias, especialmente en el campo de la psicología. Y en esta ocasión queremos hablar con él porque se da esta semana el retorno a las clases presenciales en el litoral argentino, para hacer foco en la provincia de Santa Fe y en la de Entre Ríos, y en este caso poder dar cuenta de este proceso nuevo. No es novel tanto para docentes y para estudiantes también, porque estamos hablando de un retornar a una escuela que va a tener jornada extensiva, que va a priorizar la presencialidad, en principio en los 4 niveles educativos, pero ¿nos encontramos con la misma escuela o no? Es una escuela que cambió después de la pandemia. Facundo, te agradezco el tiempo y la charla. Bueno, muchas gracias, Leonel. Es interesante, ¿no? Replantearnos las condiciones de este retorno, sobre todo en lo que respecta, podemos decir, al área en la que uno trabaja. ¿Cómo nos preparamos psíquicamente? ¿Cómo nos preparamos o subjetivamente para este retorno? Que va a implicar, por supuesto, una revisión de lo que nos fue pasando como personas y como sociedad. Yo creo que lo que nos viene dejando esta pandemia es que han acontecido muchos sucesos que han tenido gran repercusión en el modo en cómo entendemos la vida, en el modo en cómo entendemos las relaciones sociales, en el modo en cómo entendemos a las instituciones. Por eso, ¿no? Acá la cuestión de la escuela aparece como un eje importante a analizar y sobre todo cómo nos pensamos de acá en adelante, en donde, como sabemos, esto por supuesto ha instalado consecuencias, en donde por supuesto tenemos que entender que hay diferentes maneras en cómo este hecho histórico ha influenciado a las diferentes personas. Entonces me parece que este tema que bien traen ustedes para trabajar, para pensar, es ineludible para entender el modo también en cómo nos pensamos en el futuro. Bien, una escuela que evidentemente tiene que cambiar en muchas cosas, por lo menos lo pensamos, digo, ustedes desde el ámbito de, como doctor en educación, como psicólogo en el ámbito educativo, vienen pensando estos cambios, digo, eso es por un lado, ¿no? El cambio de la escuela, pero por otro lado también los niños, los adolescentes han cambiado en este proceso. Por lo menos lo pongo en tono de pregunta, ¿han cambiado o no? Lo que es interesante, Lionel, es pensar que las personas que estamos atravesadas por las realidades educativas formales, ¿no? Como se entiende a las escuelas y a otras instituciones del sistema formal educativo, ya veníamos planteando la necesidad de una modificación previo a la pandemia. Es decir, la pandemia ha acelerado o ha puesto sobre la mesa de una manera ineludible la importancia de reformular y repensar el sentido de la escuela. ¿Por qué? Porque han ido cambiando las infancias, han ido cambiando las herramientas con las cuales las niñas y los niños se desarrollan, han ido cambiando esas docentes también, que ya forman parte de otras realidades, y ha ido cambiando la sociedad. Entonces ya la pregunta que nos veníamos haciendo anteriormente es, ¿qué sentido tiene la escuela y cuál es la escuela que tenemos que pensar para cumplir con ciertos objetivos en nuestra sociedad? Entonces, había una pregunta que ya venía haciéndose, que la pandemia nos obligó de alguna manera a tener que vehiculizarla, a tener que materializarla. Pongo también a discusión otra de las relaciones ineludibles que la pandemia puso de manifiesto, las relaciones entre las escuelas y las familias, en donde ahora vemos, ¿no?, que la importancia del acompañamiento familiar también es ineludible para pensar en conseguir ciertos objetivos,
dentro de lo que es la escuela, y también cómo la escuela y tiene que interpelar de algún modo el modo en cómo se educa desde el ambiente familiar. Entonces, un obstáculo que notábamos previamente a esto era la fragmentación entre las instituciones que acompañan al desarrollo de los niños y de las niñas. Ahora vimos que es necesario que estemos todos coordinados, los adultos, para poder plasmar ciertos objetivos claros y ciertos proyectos educativos en las infancias. ¿Por qué? Porque un proyecto educativo no solamente forma parte de la escuela, no solamente forma parte de la familia, sino tiene que nacer de un diálogo entre todos aquellos que acompañamos. Bueno, qué interesante esto que traes, Facundo. Me quedo pensando en que también todo va a suceder, digo, de aquí a final de año seguramente se van a ver experiencias y puntualmente se va a ver aquello que tiene que ver con el impacto, ¿no? Que ha dejado, no solo, bien lo decías, no solo en niños, adolescentes, sino también en los docentes en el plano educativo. Evidentemente la escuela ha cambiado de forma rauda, pero hay que ver si estos efectos se ven rápido o no en los agentes educativos. ¿Qué perspectiva ves, digo, en lo inmediato respecto de esto? Bien, ahí pusiste sobre la mesa otro de los temas importantes, la importancia de cuidar a los que cuidan, ¿sí? La importancia de entremezclarnos en las realidades de las docentes, las y los docentes, en las realidades de esas familias, que lo que nos ha mostrado esta pandemia es que, si bien la pandemia es un fenómeno general, ¿no?, que de alguna manera repercutió en el mundo, esto ha sido significado de manera muy diferente según el sector y el espacio social, según los recursos de determinada institución, según las posibilidades de una familia para encarar este proceso de cuidado. Entonces, si bien hubo una pandemia general, a cada persona y a cada institución esto lo influenció de un modo diferente. Y esto va a suceder de acá en adelante también. Va a ser de manera muy diferente las consecuencias de este proceso. Porque hay que entenderlo como un proceso que no va a terminar ni hoy, ni el año que viene, ni en 2 años. Las consecuencias económicas, políticas, tecnológicas, epidemiológicas de este proceso van a perdurar en el tiempo, pero van a perdurar de manera diferente, de acuerdo a ese espacio social, de acuerdo a los recursos y a las posibilidades de los diferentes actores para construir herramientas de afrontamiento, de reconocimiento. Por eso la importancia de dialogar sobre esto y de los que nos preocupamos, ¿no?, por la infancia, también nos tenemos que preocupar por esas personas que acompañan los cuidados. Entonces, acercarnos a las realidades docentes, ¿sí? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo tienen que trabajar? ¿Cómo significan a esas infancias en el porvenir? A las familias. Las familias tienen diferentes recursos, hay diferentes configuraciones de familias. Ya no podemos pensar en esta articulación con la escuela que la familia es ese lugar que garantiza ciertos cuidados mínimos, ciertos espacios educativos, y después nos encontramos en las escuelas con niños que vienen a aprender y a conocer. Esto ha cambiado. Ya las familias, y no digo solamente de clases vulnerables, estoy diciendo las familias todas, ya la mujer ha optado por diferentes relaciones en el rol familiar. Ya son mujeres que trabajan, son mujeres que de alguna manera diagraman también la logística cotidiana, y esto plantea influencias en el modo en cómo se plantean marcos de cuidados. Entonces, el niño o la niña que accede a la escuela tiene otras condiciones. Entonces, ¿vamos a seguir planteando la misma escuela? ¿Sí? Esa misma escuela que ha sido pensada para otro tipo de familia. Una escuela que ha sido pensada para niños que llegan en determinados marcos de cuidados, o vamos a repensar cómo tenemos que construir instituciones para los niños de hoy. Muy interesante, ¿eh? Queda ahí una pregunta, me parece un interrogante a seguir construyendo, ¿no?
instituciones que justamente atiendan a las realidades de las infancias y las adolescencias actuales. Le agradecemos, como siempre, Facundo, este tiempo de entrevista. Bueno, muchas gracias. Y, y cómo de alguna manera a veces aparece esto, ¿no? Cómo pensar este mensaje, ¿no? Ustedes, vos como gran comunicador lo tenés en claro, un mensaje para que, bueno, las personas que ahora nos están escuchando de alguna manera también no dejen de construir, ¿no? Herramientas, porque la idea es eso, ¿no? Los que trabajamos, nuestro objetivo es pensar en un mensaje que pueda ser apropiado por las personas que nos escuchan. Yo creo que lo que tenemos que tomar como un gran desafío es seguir apostando a construir instancias de diálogo y de construcción compartida, pensar que nos afectan a nosotros como individuos, sino también como sociedad. Entonces, no dejar de apostar a los diálogos con esas personas que a veces consideramos que piensan diferente, o con esas personas que pensamos que quizás forman parte de otras realidades. No olvidarnos de eso, ¿no? Que no estamos solo en esto y de que tenemos necesariamente que construir y seguir apostando por esos espacios de encuentro. El doctor Facundo Corbalán es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es psicólogo y doctor en educación. Facundo, te agradecemos este tiempo. Muchas gracias, Leonel. Hasta luego. Hasta luego.